Entonces vamos a iniciar, ya creo que empezó grabando. ¿Sí? Sí, listo. Entonces en la sesión pasada estábamos en esta parte. Habíamos conversado acerca de los elementos que debe contener la pregunta de investigación y habíamos dicho que tiene un modalizador, unos elementos conceptuales y un recorte espacial. ¿Cuándo dijimos que se incluye el recorte temporal? Cuando se quiere comparar o hay alguna importancia en un periodo de tiempo determinado. Exacto, cuando hay algún elemento en el tiempo que me marca una situación particular para hacer esa delimitación temporal. Muy bien. Entonces, habíamos visto que esta era la pregunta. Y vamos a continuar ahora con los objetivos, que es lo que vamos a revisar. Bien. Entonces, miren, vamos a ver unas recomendaciones que nos hace Ruth Sautu. Ruth Sautu es una mujer que escribe una escritura muy positivista, pero muy chévere para revisar cuando uno quiere hacer objetivos. Entonces ella nos va a dar a nosotros 5 recomendaciones. Entonces, la primera de ellas es que debemos tener clara la diferencia entre nuestro tema y los objetivos. Entonces, por ejemplo, mi tema son las condiciones laborales, pero ¿en dónde es que yo voy a estudiar? Bueno, yo voy a estudiar las condiciones laborales de los trabajadores en 2 empresas de un país latinoamericano. Entonces, mi tema es muy general y ya mi delimitación tiene un espacio en el cual yo voy a hacer esa aplicación, ese estudio como tal, ¿vale? Esto es digamos, lo que a veces lo atasca a uno en la formulación, que es la expresión de la propuesta de análisis. Ubicar el verbo es saber qué propuesta de análisis voy yo a realizar en relación con mi tema. Resulta que ustedes por internet van a encontrar listados como este. ¿Sí? Van a encontrar que algunos han dicho que hay verbos para objetivos generales y hay otros que han dicho que hay verbos para objetivos específicos. Ahora les voy a mostrar otras cosas que también se dicen que uno encuentra por internet. Pero aquí está Lisandro Mesa con tu canción de Navidad, que ahorita la volvemos a poner. Pero, por ejemplo, en internet ustedes pueden encontrar ahí algo que se llama la taxonomía de Bloom. ¿La han visto? Esta taxonomía de Bloom es una taxonomía que es creada, es como un listado de verbos, ¿sí? Entonces, pero este listado de verbos se construyen, por ejemplo, esta tabla se construyó, es para que nosotros los profesores, digamos, cuando vayamos a formular competencias, digamos, yo quiero que ustedes conozcan, entonces, estos son los verbos que voy a hacer. Yo quiero que ustedes comprendan, estos son los verbos que puedo utilizar. Estos son los verbos de aplicación. Entonces, estos son creados para el campo de las competencias y de la formación, ¿sí? Hay otra que nosotros vamos a encontrar, que hay una autora que se llama, de apellido Hurtado, y ella nos va a hablar a nosotros de algo que se llama la espiral de verbos, ¿sí? Eso también lo van a encontrar. O sea, estas son puras ayudas que uno encuentra en la web que le sirven para, este libro lo pueden buscar, es más, se lo voy a copiar acá en el chat, el de cómo formular objetivos. Denme un minutico que acá en el barrio también empezaron la música. A ver, ¿qué se me hizo el chat? 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 ¿Dónde estás, chat? Acá. Listo. Ese lo pueden revisar. Es un libro que ella construyó, que ha sido de gran consulta para saber la formulación de objetivos. Y ella creó esto que se llama una espiral de verbos. Entonces, en esa espiral de verbos, la autora lo que nos dice es que los verbos tienen una jerarquía, ¿no? Entonces, que dependiendo, pues ahí es una espiral, uno va ascendiendo en los niveles de conocimiento. Entonces, ella nos va diciendo, mire, el primer nivel de conocimiento es explorar, describir, analizar, comparar, explicar, predecir, proponer. Entonces, ella nos va a hablar a nosotros de una espiral, como esta es una propuesta de análisis, entonces de unos alcances o de unos niveles en el conocimiento en esas propuestas de análisis. Entonces ustedes van a encontrar miles, ¿no? Va a haber otros que les dicen verbos, por ejemplo, si uno busca así, verbos cualitativa, hay unos que le van a decir a usted que hay verbos, mire, para objetivos generales, específicos, y va a haber otros que le van a decir que son para
para investigación cualitativa. Entonces, todas estas son ayudas que uno tiene por la web, que le van a ayudar a uno, digamos, como a identificar. Pero a veces uno como investigador se enreda mucho más si hace este ejercicio de revisarlos a ellos. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer como investigador? Usted debe pensar, bueno, a nivel general, ¿cuál es mi propuesta de análisis? Yo quiero comprender las percepciones, yo quiero conocerlas, yo quiero estudiarlas, yo quiero analizarlas. Denme un minutico que me llegó una encomienda, un minutico. Hola, ¿siguen por ahí? Hola, hola. Sí, profe. Bien, vale, entonces como les decía, cuando nosotros estamos formulando vamos a encontrar que nos van a salir listados como este, ¿sí? Y uno lo que debe pensar es cuál va a ser su propuesta de análisis para el trabajo, más que escogerlo al azar. En ocasiones ustedes, por ejemplo, dicen, ay, pues ya le puso identificar, ahora póngale escribir. Pues no, no es ni tan así, usted se va pensando cuál es, a qué nivel nos quiere llevar en su proyecto de investigación. Hacer una identificación, hacer una descripción, hacer una comparación, qué es lo que usted nos quiere presentar, ¿vale? Entonces hay que saber elegir cuál es nuestra propuesta de análisis. Otra recomendación que nos habla ella es incluir solamente los conceptos que nosotros vamos a definir en nuestro marco teórico o en nuestro tema. Entonces, si yo, por ejemplo, hablé de la educación inclusiva y hablé de los factores sociales, institucionales, personales, pues estos son los que irían en mis objetivos específicos. Si yo hablé del embarazo en adolescencia, pues al menos debo incluir los términos de embarazo y adolescencia. Si yo hablé del consumo de sustancias, pues tengo que hablar de estos conceptos que estos deberán estar en mis objetivos, que al menos yo he ido tocando. Otra recomendación que ella nos hace, aquí qué pena me falta un cerito, hace referencia a la delimitación o la dimensión espaciotemporal, ¿sí? Que es ubicar el lugar en el cual yo voy a hacer mi proceso de investigación. Bien. Y este que nos habla es una última recomendación, una penúltima, nos queda una más, y esta refiere a redactar los objetivos específicos, incluidos el objetivo general.
Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de analizar la construcción de la representación femenina como un modelo estereotipado en los discursos nacionalistas, pues acá, digamos, en mi objetivo específico, pues voy a hablar de esas relaciones entre los discursos en el periodo que yo estoy estudiando. Otra recomendación, que es una de las más importantes, es que no debemos confundir los objetivos específicos con los pasos necesarios para llevar adelante una investigación. Entonces, por ejemplo, que usted diga que va a hacer el marco normativo, ese le toca hacerlo. Y eso es parte de su marco normativo, eso no puede ser un objetivo. Que usted diga que usted va a hacer un estado del arte para revisar cuál es la producción de conocimiento en torno a su tema, esa es una tarea y usted ya debió haberla hecho. Entonces, eso no es un objetivo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, si yo tengo este objetivo que dice analizar la percepción de las élites gubernamentales de un país latinoamericano acerca de los cambios económicos y políticos globales en el periodo del 80 y 2003 y su incorporación en la agenda política en la reforma del Estado, aquí si propongo caracterizar los cambios, se supone que aquí yo ya dije que los iba a analizar la percepción acerca de los cambios. Entonces yo ya debo saber cuáles son los cambios. Entonces mi objetivo no puede ser caracterizar pues los cambios porque se supone que yo ya sé que hay algunos cambios como tal. En este, si me dice analizar comparativamente la configuración identitaria de ser migrante, entonces usted no puede decir que lo primero que va a hacer es caracterizar el perfil sociodemográfico de los migrantes porque se supone que usted ya debe saber el perfil de ellos. Entonces hay que pensar que una cuestión son los pasos que usted debe saber como un investigador, cómo hacer su estado del arte, cómo conocer a su población y demás. Y otra cosa ya es lo que usted va a ejecutar. Entonces, bueno, palabras más, palabras menos, pasemos a construirlos. ¿Bien? Vamos a ver cuál es la relación entre la pregunta y el objetivo general. Creo que esta ustedes ya se la saben, ¿no? Entonces, estos dos son súper sencillos. Si mi pregunta es, ¿cuáles son las experiencias de apropiación territorial de las personas con discapacidad que permanecen en el sistema educativo superior en Bucaramanga? En mi objetivo general, yo debo ubicar mi propuesta de análisis, ojo, y suprimir el modalizador. Algunas personas cometen ese error, lo dejan tal cual, entonces dejan conocer cuáles son las experiencias de apropiación y ahí tienen un error, ¿sí? Entonces, para que usted le quede bien entre su pregunta y su objetivo general, usted deberá suprimir el modalizador y dejar solamente su propuesta de análisis. ¿Alguien nos quiere compartir su pregunta de investigación, por favor? ¿Quién quiere ponerla en el chat o para discutirla en la clase? Para hacer con ustedes el ejemplo. ¿Siguen ahí o se fueron? Sí, profe, aquí está. Vale, entonces, ¿quién nos quiere compartir su pregunta? ¿Cuál cree que es su pregunta? Aproveche, de paso. Profe, dime. ¿puedo plantear el objetivo y hacemos el ejercicio de la construcción? ¿Es posible? Claro, dale. Comprender las tensiones sociales, aunque hay otro verbo, pero pues también quiero como consultarla a propósito del verbo, porque Vale. está comprender o auscultar, que me parece que es el verbo que define un montón el tema, porque es como averiguar el pensamiento, la disposición de alguien frente a. Ok. Bueno, comprender las tensiones sociales por la delimitación del páramo. Sí. En zonas pobladas con prohibición de actividades mineras. Sí. ¿Se te fue la voz? Así, profe. Ahí, bueno, ¿en dónde? ¿En Santurbán? Sí, no, claramente la zona ya está definida en Beta Santander. En el municipio de Beta Santander, pues. Ok. Entonces, bueno, el compañero, él partió desde la pregunta, desde el objetivo, ¿sí? Entonces me imagino que su pregunta sería algo así como, ¿cuáles son
las tensiones, miren que este es el más fácil, ¿sí? El de la pregunta a el objetivo general. Entonces, esta sería la pregunta o la formulación del problema. Y este sería el objetivo general, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos el verbo, tenemos lo que él quiere estudiar, las tensiones sociales. ¿Desde dónde lo vas a hacer? ¿Desde la percepción de quién? ¿Desde la percepción de alguien o qué? Sí, digamos que las tensiones son socioambientales, para ser más específicos, digamos. ¿Ok? Y digamos que llegamos a ese nivel de especificidad en el vocablo en función de la bibliografía a la que hemos recurrido. Lo que nos interesa, digamos, comprender o auscultar es la perspectiva de los colonos, digamos, los colonos ancestrales, los habitantes de la zona, en el marco de las implicaciones que la delimitación tiene para sus viejas prácticas artesanales de minería, ¿no? Entonces lo vamos a poner, le vamos a agregar los actores todos, desde la percepción. No es necesario, pero se lo pueden agregar. Eso le iba a preguntar, ¿es necesario que en la pregunta No. No siempre es necesario, pero hay algunas personas que de pronto digamos, algunos evaluadores que algún momento te los revisen y se vayan a perder, ¿no? Pero esto uno lo puede también aclarar en lo metodológico, ¿sí? Pero si lo quieren incluir en la pregunta, a veces sí es importante saber qué es lo que uno desde dónde lo va a observar, ¿sí? Profe, Dime. digamos que si algo como venido interiorizando, hemos venido interiorizando en el discurso de la clase, es que si algo caracteriza la investigación cualitativa es la posibilidad de trabajar en clave de regreso a anteriores etapas. Entonces, digamos que nos interesa la percepción de los pobladores, pero si podemos establecer un parangón o un puente de contacto con las perspectivas también, digamos, gubernamentales, que por lo menos para este gobierno actual se han convertido de alguna manera en defensores de la perspectiva de los pobladores, y como para articular esas dos voces, o sea, no solo la del poblador, sí, la de la población, sino de quien le gobierna, y dependiendo como del tiempo y de lo que podamos ir cazando, también una voz que nos empezó a interesar mucho recientemente, como lo digo, en la construcción de la matriz, fue la voz de la institución, más en particular de lo que se ha venido construyendo en los documentos que se originan en la UIS, profe. Ok. No sé si nos estamos echando la soga al cuello. Pues a mí me parece que es mucho, la verdad, yo te confieso, pero digamos que tú vas mirando en la medida de tus tiempos, tus posibilidades. Por ahora tú le puedes poner esta parte, ¿sí? Sí, no, que es la que nos interesa desde el principio, Exacto. la voz del habitante, del colono de Beta. Eso, y si después encuentras el otro, pues lo puedes poner y le suprimes acá esto y lo dejarías hasta Santander, ¿sí? Pero eso lo vas mirando con el tiempo, sí. Uno puede ir acomodando, puede ir invitando, digamos, más actores a participar. Muy diferente sería si tú quisieras comparar, ¿no? Porque aquí sí ya tendrías que poner qué es lo que vas a comparar. Comparar, por ejemplo, las tensiones desde la percepción de los habitantes y de sus gobernantes, por ejemplo. ¿Sí? Si vas a comparar esas dos, pero tu interés no es comparar, es como enriquecer o documentar mejor esa visión. Entonces, lo puedes dejar hasta betas o le puedes agregar luego esto, ¿vale? Entonces, el objetivo de la pregunta al objetivo general es muy sencillo. Resulta que de pronto ustedes tuvieron, no sé, cuando yo fui formada en mi época, a mí me decían que uno no podía poner acá el verbo conocer, ¿sí? Que porque, que porque toda investigación es de conocimiento y que pues uno no puede poner ni conocer ni estudiar. Entonces yo les voy a ser sincera. Puede que a uno como profe no le guste, pero que se hace, ¿sí? Entonces, hay muchas investigaciones que su objetivo general es simplemente el conocer, porque la investigación cualitativa, su interés es conocer el estado de las cosas, cómo se encuentran. Entonces, eso que de pronto nos decía la profe que si a ella le gustaba o no le gustaba, pues no es tan cierto, ¿sí? Ahora,
¿Qué es lo que pasa? Que algunas personas son más rígidos o más estructurados metodológicamente que otros. Entonces le van a decir a usted, ese verbo no se puede medir, deben ser medibles. Y el conocimiento, pues bueno, el conocimiento se logra mediante una descripción de la situación, mediante una identificación de los elementos. Entonces es un verbo que así a uno como profe no le llame mucho la atención, se puede utilizar. ¿Se utiliza? Claro, se utiliza. Lo utilizan muchísimo en investigación. Estudiar, que es un verbo que en mi época si hubiera puesto estudiar me ponen un 0. Pero bueno, es un verbo que también se puede. ¿A qué voy con eso? Que generalmente los verbos lo que deben expresar, lo que él expresa, es su propuesta de análisis y es el nivel de conocimiento al cual usted nos va a llevar, ¿sí? ¿Hasta dónde? Su alcance en la investigación. Entonces, por ejemplo, lo que sí no es muy común es utilizar verbos de acción, ¿sí? Como por ejemplo hacer, auscultar, ¿sí? Porque eso ya va más orientado hacia la acción, hacia el hacer. Entonces, en la investigación quali como quanti no está muy direccionada hacia el hacer. ¿Cuál es la que está direccionada hacia el hacer? Cuando estamos situados en qué paradigma. Una investigación-acción. Sí, investigación-acción, en el paradigma sociocrítico. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, como trabajadores sociales a formular un plan de acción comunitario, vamos a realizar un trabajo, pero el resto de estos están limitados es al conocimiento, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, auscultar definitivamente no. Por lo que es más, tiende más hacia la acción, ¿no? Eso sería también como buscar, explorar. Bueno, hay que buscarle uno que sea más, menos de acción, menos del hacer, ¿sí? Sí, Mario. No, Mario. Sí, profe. Sí, ¿De sí, sí. acuerdo o no? Sí, sí, profe. Bueno. No, es que, es que lo que refería hace un momento es esa característica de este tipo de investigación, que es la posibilidad de regresar a reconfigurar, digamos que en aras de una mejora en la investigación a escenarios del inicio sí, de la producción de la tarea. Pero sí, 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 profe, gracias. Ok, bien. Entonces, vamos a identificar cuál sería el concepto que Mario está trabajando y su grupo en este objetivo. Mire, lo que él está trabajando es esta cosa que se llama tensiones socioambientales. Se la voy a poner aquí con moradito, ¿sí? Eso es lo que Mario está trabajando, las tensiones socioambientales. Ahora, vamos a empezar a construir, ojo todos, los objetivos específicos, ¿sí? Entonces, mire, los objetivos específicos lo que nos hablan es de descomponer el concepto que yo voy a trabajar en mi objetivo general. Entonces, si por ejemplo, ojo acá, por favor, ustedes dijeron que iban a estudiar las tensiones socioambientales, ¿qué quiere decir una tensión socioambiental? ¿Qué significa? La necesidad social de satisfacer necesidades básicas como el alimento en el marco del trabajo y la necesidad imperante también de proteger los recursos naturales que le circundan. Entonces, la tensión entre sobrevivir y la protección del entorno. Ah, bueno, entonces ustedes ahí tienen dos cosas, la supervivencia y las cuestiones del cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos nos dicen a nosotros que esos son los dos elementos que van a trabajar. Entonces, yo lo voy a descomponer, puede que sean 2, 3, 4, 5, 6, los elementos que ustedes quieran, ¿sí? Lo voy a descomponer en dos elementos. Y esos dos elementos que voy a trabajar, el compañero nos ha dicho, entonces lo voy a poner acá, y él nos dice que eso hace referencia a. Muestre a ver. Y es como lo titula la profe Raquel en algún artículo que también revisamos. Eso es la dicotomía agua versus oro. Parece que eso recoge la tensión socioambiental un poco. Sí, 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 ahí podemos poner eso, pero más que agua versus oro es lo de la supervivencia o cómo serían las necesidades, ¿sí? Necesidades, digamos, ¿cómo sería? Socioeconómicas, económicas.
Y que además es constitucional el derecho al trabajo, ¿no, profe? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, acá le vamos a poner esto, necesidades, bueno, yo le voy a poner económicas, ¿sí? Y, o digamos, y esta, que sería la conservación, ¿sí? Estos son los elementos que ellos quieren observar. Entonces, si estos son los elementos que quieren observar, uno construye con estos dos elementos que descompuso los objetivos específicos, ¿sí? Ahora, puede que ellos digan, bueno, pero yo no quiero saber solamente las condiciones económicas, quiero saber también, por ejemplo, cuáles fueron, como estoy trabajando eso, también quiero saber cuáles fueron las experiencias de ellos frente a la delimitación. Ese es otro interés que yo tengo, ¿sí? ¿Cómo fue toda esa experiencia? Lo voy a poner acá. Entonces usted descompone experiencias frente a la delimitación. ¿Sí? Entonces, con los elementos que uno descompone su tema es que construye sus objetivos específicos, ¿vale? Entonces yo podría hacer, ojo acá, podría hacer un objetivo específico, específicos. Entonces yo voy a hacer acá mi objetivo específico 1. Entonces, uno lo voy a hacer con necesidades, otro lo voy a hacer con conservación y otro lo voy a hacer con delimitación, ¿vale? Experiencias. Ahora, los objetivos específicos no son pasos, pero deben llevar un orden lógico. Entonces usted se va a preguntar, bueno, primero voy a caracterizar o voy a identificar cuáles son las características o la situación económica de esa población. Luego voy a mirar qué piensan ellos de la conservación y luego voy a mirar cuál fue su experiencia o dice, no, mire, primero voy a mirar cuál fue la experiencia, ¿sí? O dice usted, no, primero la necesidad, saber cuáles son las necesidades socioeconómicas. Entonces usted les da un orden, ¿sí? Ya lo descompuso y después observa que de eso puede, cómo es que eso lo va a estudiar, ¿vale? Socioeconómicas. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Es que cuando hacemos objetivos, uno dice como el qué, el cómo y el para qué. Que uno hace como como ese orden para construirlo. Entonces, ahí digamos en el cuál, del ejemplo, ¿cuál sería el para qué? Bueno, eso depende, digamos, del manual o la guía que tú estés siguiendo. Algunos investigadores han dicho que uno en el objetivo hace el qué, el cómo, el para qué. Después ustedes se van a encontrar a otros que le van a decir a ustedes que el cómo no va ahí, porque el cómo va en la metodología. Después va a haber unas investigaciones que no van a tener para qué, porque su alcance es simplemente el conocimiento, ¿sí? O sea, digamos, esas son guías que se crean. Yo lo que quiero es que ustedes tengan en cuenta que la investigación, aunque ella se presenta como rígida, aunque parece que fuera una cosa muy rígida, en realidad ella es flexible. Esos esquemas, si usted se encuentra el día de mañana con un profesor que de pronto es muy estructurado y le dice, aquí no tiene para qué, no lo tiene, póngaselo, pues le pone el para qué y lo deja tranquilo. Aquí nos falta un para qué, que nosotros se lo vamos a poner en el aula, para proponer recomendaciones, ¿sí? En su intervención. No sé, ¿sí? En su de intervención, ¿sí? Tendríamos que ponérselo. Pero estas son cuestiones que uno, digamos, no siempre, digamos que a ti te van a hacer una financiación y tú dices, no, me da pena, pero yo en 2 meses solamente alcanzo a hacer la comprensión, yo no voy a proponer nada, ¿sí? Entonces estos elementos son opcionales, el cómo también, ¿sí? ¿Sí me dice entender, Luisa? Sí, profe, gracias. O sea, digamos, para nuestro ejercicio, el proyecto de aula, el para qué sería orientado a la propuesta que tenemos que hacer. A la propuesta. Pero O sea, aquí hay un error en la escritura. ¿Cuál es? En lo que yo escribí. utilizar el para, no sé. ¿Quién más? El verbo proponer, ¿no? Sí, no pueden haber, esa es una única Dos regla. verbos. 2 verbos. Entonces acá, este lo voy a conjugar.
¿Sí? Sí, pero si ustedes van y hablan con otra persona, les dice que ellos por allá leyeron y que hay un libro de un autor que dice que no se puede poner en gerundio. Bueno, cuando lleguen con ese profe del gerundio, pues le dicen entonces cómo le ubican el para qué de otra manera, ¿vale? Pero en realidad, uno que es lo que no puede hacer en el objetivo, poner dos verbos. Eso sí no se puede poner. Dos verbos en infinitivo, ¿sí? Como comprender, analizar, identificar. No puede haber dos verbos en un mismo objetivo. ¿Es claro? Ah, ok, listo, profe, sí, gracias. Vale, súper. Esto, Entonces, profe, dime. yo tengo otra pregunta. Es Sí, que, pues usted ahí en el ejemplo que le hizo Mario, dijo que pues se necesitaban como dividir en subtemas o cosas así. Pero, por ejemplo, yo estaba mirando, pues teniendo en cuenta como la pregunta que nosotras tenemos, no sé cómo, o sea, cómo podríamos dividir y si no se puede dividir así, ¿cómo haríamos los específicos? dame cuál es tu pregunta, por favor. La pregunta es, ¿cuáles son las repercusiones en la vida sexual de las personas víctimas de abuso sexual infantil? ¿Sí? Entonces, mira, esta es la pregunta de las compañeras, ¿vale? ¿Cuáles son? Ta, 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 ta. El objetivo general, por ejemplo, podría ser conocer. No puede poner conocer cuáles porque ahí tienen un error. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que nos hace falta ponerle? En Bucaramanga. ¿Sí? El lugar, por ejemplo. Si lo van a hacer en Bucaramanga, o en Florida Blanca, o en Santander. ¿Sí? Listo. Entonces ahí ya tengo. ¿Qué es lo que deben trabajar ellas? Las repercusiones en la vida sexual. Eso es lo que están trabajando, ¿sí? O sea, cuáles fueron como las implicaciones en la vida sexual de las personas. Entonces, esto es lo que vamos a descomponer. Entonces, por ejemplo, ella dice, bueno, yo quiero saber, lo primero que quiero saber de ellos al descomponerlo, voy a hacerlo así tal cual, es revisar el ejercicio de saber cuáles han sido sus experiencias, ¿sí? Sexuales, por ejemplo, con la sexualidad. Entonces lo voy a copiar. Entonces, uno podría ser sus experiencias. Digamos, ustedes revisaron en la literatura y en la literatura les dice que la repercusión sobre todo es, digamos, a nivel de relaciones y con el propio cuerpo, por ejemplo. Con los otros y consigo mismos. Entonces, digamos que esta sería con el propio cuerpo. Mm. Entonces tú dices, por ejemplo, María Gabriela, tú dices, bueno, yo me imagino que lo que he leído la persona tiene una repercusión a nivel individual en la relación con su propio cuerpo, como sujeto, con su experiencia de vida y demás, y también en la relación con el otro o con los otros. Entonces yo voy a hacer mi objetivo específico, uno, mirar, entonces el primero sería explorar, ¿sí? En las experiencias personales, del desarrollo de la vida sexual de personas víctimas de abuso sexual infantil, ¿sí? Pues, por ejemplo, así. Y el segundo podría, por ejemplo, sería describir las relaciones. Aquí no te interesan sociales ni demás, y voy a inventar erótico-afectivas de las personas víctimas de abuso sexual infantil, ¿sí? Entonces, es lo que tú dices, bueno, yo quiero ver de eso qué es lo que voy a observar. Ojo, ustedes no le crean mucho a la profe, ¿no? ¿De dónde le sale a uno esto? De la observación que ha hecho en el estado del arte, de la lectura que tiene, de su interés como investigador, ¿sí? ¿Es claro, Gabriela? Sí, profe, muchas gracias. Es que ¿Sí estaba te copiando. parece o no? Sí, 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 señora. Sí, entonces uno lo que hace es descomponer lo que va a observar, ¿vale?
Ahora, recuerden que esto, habíamos dicho, bueno, ahora lo revisamos, esto debe estar también en la descripción de su problema. Profe, Dime. esto, si digamos yo tengo la misma duda, que no sabemos cómo descomponer la pregunta, así para lo de los específicos. Esto, y pues no sé si se puede hacer ejercicio ya o digamos el jueves que tengamos como esa espacio para ¿Cuál es mirar tu cositas. pregunta? Pues esto, la pregunta es, ¿cuál es el rol de la profesión de trabajo social frente a las dificultades en el proceso de adopción en Colombia? Visto desde la perspectiva como del trabajador social, o sea, todo eso visto desde el trabajador social. Ya habíamos dicho Sí, trabajo señorita. social, para que quede igual. Entonces, digamos, la compañera Sí. pone acá, vamos a ponerle otro porque no digan que conocer. Yo puse arriba conocer para que vean que se puede poner. Vamos a poner otro. Estudiar. A mí no me gustan, ¿no? Pero que se usan, se usan. Puede que a la profe le guste o no le guste. Estudiar, miren, acá sería un error. ¿Cuál es el rol? Este sería un error. Ojo, este nunca va, ¿no? Le vuelo esto. Estudiar el rol, ojo, porque eso es lo que sale en el previo. La gente que está asustada por el previo es solo de formulación. Entonces hay que aprender a formular. Yo le pongo un error, usted identifica el error, lo reformula, ¿sí? Ok. Entonces, estudiar el rol de la profesión. Tarara. Si esto es lo que ellas van a estudiar en el proceso de adopción, entonces, por ejemplo, ellas dicen, bueno, a mí me interesa estudiar el rol, entonces en el rol a mí me interesa observar de las personas, por ejemplo, la cotidianidad, lo voy a poner aquí como en punticos, ¿sí? Y digamos, las acciones, estoy inventando, ¿sí? Que realizan. Entonces voy a hablar primero, entonces acabo con este, me construyo uno, describir la cotidianidad de los profesionales frente a los procesos de adopción, y en el segundo, identificar las acciones que realizan cuando se presenta una dificultad, ¿sí? O por ejemplo, ustedes pueden poner acá, frente a las dificultades. Lo que pasa es que si aquí ponen identificar las dificultades, eso ya sería una tarea, porque se supone que ustedes acá ya saben que hay unas dificultades, ¿no? Cuando uno pone en la pregunta esto así, se supone que ustedes en toda la descripción del problema ya tienen súper documentadas esas dificultades, ¿sí? Ahora, si no quieren trabajarlo directamente con las dificultades, podrían poner cuál es el rol de la profesión del trabajador social en el proceso de adopción. Entonces ahí sí ya identifican cuáles son las dificultades que ellos pueden tener, ¿vale? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Y para el resto del grupo en general, no solo digo para ellas, para el resto del grupo. Profe, yo me confundí un poquito en lo que usted comentó hace unos minutos de que, digamos, cuando fue a plantear la pregunta, no, perdón, el objetivo, dijo, esto no se puede hacer por una razón que no recuerdo muy bien, no la entendí, que era de estudiar, el verbo como tal, estudiar. Ah, no, lo que pasa es que este verbo generalmente cuando ustedes han visto cursos de investigación les han dicho que estos verbos no se usan. ¿Sí? ¿Les ha pasado o no? Sí, profe. Estudiar, conocer. Entonces yo les decía, puede que al profe no le guste, pero en realidad sí se usan. ¿Sí? Ustedes van, es más, ustedes revisan las tesis, los artículos y la gente utiliza esos verbos. Entonces por eso dije, lo voy a poner, algo que no, generalmente no se usa, pero se puede poner. ¿Sí? Es a lo que voy. A veces uno creería, no se puede. No, sí se puede. Es más, ustedes estoy segura que alguno de los artículos que revisaron hablaba de estudiar o hablaba de conocer. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Bueno, era eso. ¿Alguien más? Entonces, miren, si ellas hubiesen puesto, ojo a todo el curso, porque seguro esto les sale en el previo, ojo a todo el curso. Si ellas ponen acá lo de las dificultades y luego acá nos ponen que van a buscar las dificultades,
les queda mal, porque sería una tarea. Si el investigador ya puso aquí que habían dificultades, se supone que él ya conoce las dificultades y nos va a hablar de las dificultades y va a documentar de las dificultades y su disertación girará en torno a las dificultades. Entonces no tendrá por qué ponerlas acá, ¿vale? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Súper. Entonces, si se las borran, pues sí lo pueden dejar. ¿Sí, Ivonne? Pero eso con cualquier tema, digamos, no solamente las dificultades. O sea, lo que yo menciono arriba no tengo que mencionarlo en los objetivos. Exacto. Si ella, por ejemplo, acá pone cuál es el rol de la profesión en el proceso de adopción, entonces acá nos van a poner cuál es, identificar el proceso de adopción. Eso les quedaría mal, porque esa es una tarea, ¿sí? Y ya lo puso aquí, ya no puede ir acá. ¿Sí me hago entender? Se vuelve tarea. Listo, vale. Entonces, porque se supone que aquí uno ya, para poder, recuerden que para llegar a la pregunta ya hemos hecho toda una descripción. Entonces, en la descripción yo debí hablar de las dificultades, decir cuáles son, hablar un poco del proceso de adopción, bueno, ¿vale? Entonces, digamos, lo que hay que hacer para construir los objetivos específicos es descomponerlos en temas. Una vez los descompongo, los organizo. Digo, ¿cuál iría primero? ¿De qué hablo primero? ¿De la experiencia? ¿De las necesidades que ellos tienen? ¿De la conservación? ¿O primero de qué hablo? ¿De las relaciones o de la experiencia personal? ¿O primero de qué hablo? ¿De la cotidianidad o de las dificultades o de las acciones? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿Vale? Entonces, bien, hasta aquí, digamos, hemos identificado los subtemas. Ahora vamos a resolver la cuestión de los verbos en los objetivos específicos, que esa es la única regla que existe en formulación de objetivos, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Yo he hecho el ejercicio acá. Este es mi objetivo, analizar los significados de la maternidad. Y el significado de la maternidad lo dividí en dos elementos que voy a observar: la experiencia y las relaciones, ¿sí? Entonces aquí ya tengo dos. ¿Cuál es la única regla? Ojo a todo el curso. Es que mis objetivos específicos no pueden presentar mayor nivel de conocimiento que mi objetivo general. ¿Eso qué nos quiere decir a nosotros? Que entre los verbos existe una jerarquía en el conocimiento. O sea, no es lo mismo identificar es decir, identifiqué 1, 2 características, 3 características. No es lo mismo identificarlas a describirlas y decir, esta es azul, de línea transparente, este es rojo. Eso es describirlas, o sea, implica más trabajo. No es lo mismo eso a conocerlas, a comprenderlas, a interpretarlas. No es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? Que cada uno de los verbos tiene un nivel de conocimiento. Es muy similar a lo que nos habla Hurtado. Entonces, por ejemplo, si la regla es esa, aquí yo tengo una selección que ya he hecho, ¿sí? La regla dice que los verbos de mis objetivos específicos no pueden tener mayor nivel de conocimiento que mi objetivo general. Entonces, si mi objetivo general, yo puse analizar los significados, mis objetivos específicos no podrán ser superiores a analizar. Es decir, no puede ser interpretar, evaluar y comprender. Mis objetivos específicos tendrán que ser con estos que yo tengo acá, ¿sí? Esa es la única regla que existe. Entonces, si por ejemplo, en el que hicimos acá de los compañeros, voy a compararlo aquí, ¿sí? Si el compañero Mario le puso a este comprender, entonces, ¿cuáles son los que él puede utilizar en los objetivos específicos según esta línea? Evaluar, interpretar, analizar. Muy bien, de aquí para abajo. ¿Sí? Muy bien, estos. O sea, todos, casi que todos, porque es uno de los verbos que tiene más nivel de conocimiento. Vamos a mirar el de las compañeras. Si la compañera aquí le puso conocer, en los objetivos específicos, ¿cuáles puede utilizar? Categorizar, caracterizar. Muy bien, de aquí para abajo. Ahora, algo que sí les quiero decir, en cualitativa no es común que hablen de caracterización. Caracterizar es decir las características particulares de un objeto.
En cualitativa generalmente trabajamos es de las categorías, entonces se habla es categorizar. Esto es lo que ponemos en cuanti. En quali generalmente se pone esta de categorizar, ¿sí? Categorizar es agrupar como tal. Entonces, ojo, la única regla que existe, ¿cuál es? ¿Quién me la repite? Los objetivos específicos no pueden abarcar más conocimiento que el objetivo general, más nivel de conocimiento es. Sí, muy bien. Entonces, el verbo de los objetivos específicos no puede tener mayor nivel de conocimiento que el objetivo general. Entonces, miremos el de la compañera, el de ella es estudiar. Entonces, ella podrá utilizar también todos los verbos que estén de ahí para abajo. Yo aquí creé, digamos, esta línea, ¿sí? Para mí, digamos, revisando, entonces, explorar es más pequeño, luego viene el ejercicio de identificar, luego viene describir, luego categorizar, luego conocer, determinar. Ojo con este de determinar, porque uno generalmente no determina la percepción de un sujeto, ¿sí? Ojo con eso. Hay que revisar muy bien el significado de ese verbo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Luisa? Profe, por ejemplo, un objetivo que sea develar. ¿Que sea cómo? Develar. Develar es como mostrar, ¿no? Sí, como Ese demostrar. estaría como a nivel de conocimiento de este. ¿Sí? Mostrar, tal vez como por acá. O de pronto aquí. Hay que mirarle el nivel de conocimiento. Espérate, a ver, lo revisamos. Yo qué es lo que hago, lo pongo acá, develar, vamos a ver. Quitar o descubrir una cosa, revelar algo oculto, descubrir, revelar. Pues entonces podría estar de pronto acá, a nivel de este, de explorar. ¿Sí? Porque es como descubrir, Ah, ok. como a nivel de este. Es como revelar algo. ¿Mm? Bien, entonces, ojo, esa es la única regla que existe. Ahora, ustedes se han dado cuenta que pronto en las sugerencias que le hacía su profe, usted no podría poner, por ejemplo, identificar las necesidades socioeconómicas y después poner, identificar las experiencias. ¿Eso se puede o no se puede? Hola. Pues, profe, usted nos decía que los objetivos debían tener una secuencia, ¿no? Entonces, pues en ese orden de ideas no se podría. Y digamos que hay gente que lo pone, ¿no? Hay proyectos de investigación nacionales que usted va a ver que la gente dice, identifico primero esto y luego identifico lo otro, pero nosotros en formulación lo que decimos es, si tienes dos, si este es tu nivel de análisis, pues ¿para qué hacer dos? ¿Sí? Si lo tienes ahí mismo. Esto se llama optimizar recursos, ¿no? Entonces, ¿para qué los pones en dos? ¿Para que parezca más bulto? No, los pones arriba, ¿vale? ¿Es claro? Sí, profe. Sí, súper, bien. Profe, pero Dime. Sí, dime, profe, pero Ingrid, ¿quién fue? no era yo, pero no, ya me resolví yo misma la duda. Ya, bueno, listo. Entonces yo no debería ponerlos, por eso es que nos dicen, no se puede, no es que no se pueda, simplemente que no se ve bien poner dos veces lo mismo, identificar, no, porque debería tener lo que nos dice Geraldine, esa secuencia, ¿vale? Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo escogemos el verbo? Ojo, el verbo usted no lo escoge, ya le puse identificar, ahora póngale conocer. No. Si él tiene comprender, bueno, puede jugar con todos los que tiene aquí para abajo. Entonces, las necesidades económicas, ustedes se van a preguntar, bueno, y las necesidades económicas yo las describo, las exploro, las identifico, las analizo. ¿Qué es lo que quiero hacer? El grupo de Mario. Profe, a propósito de las necesidades económicas, el rollo está en las implicaciones que la prohibición de actividad minera en zonas protegidas ha tenido en la economía de los habitantes del municipio de Betas.
entendida como la actividad tradicional sobre la que se había erigido toda su dinámica de vida y que una vez llega este proceso, el anterior, les impide acceder a los medios a través de los cuales pues subsistían. Ok, entonces más bien es como los impactos, ¿cierto? Sí, 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 profe, a mí sí Ok. me había quedado como haciendo ruidillo el tema. Bueno, entonces digamos acá no sería necesidad, sino serían impactos. Sí, es Eso. Entonces, ¿cuál sería tu propuesta de análisis? Los impactos de la delimitación. Bueno, digamos que los impactos ya no serían lo primerito, ¿no? Entonces lo vamos a pasar de segundo. Acá. Vamos a empezar con experiencias, impactos y luego la percepción que ellos tienen de la conservación. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Las experiencias del frente a la delimitación del páramo. ¿Uno qué hace con las experiencias? Las identifica, una experiencia, 2 experiencias, 3 experiencias, o las describe, o las conoce. Describe. Muy bien, es como lo más adecuado. porque surgen de un relato Muy bien, entonces usted, que va a surgir en el uso de una herramienta a identificar. muy bien, entonces ustedes dicen describir las experiencias de quiénes, de los habitantes de Betas frente a la delimitación del páramo, ¿sí? Páramo de Santurbán. ¿Listo? Entonces, así es que uno escoge el verbo. Ahora, acá no dicen, bueno, ya póngale ahora identifica. No, dice uno, bueno, los impactos, ¿qué los voy a hacer? Los voy a explorar, los voy a identificar, los voy a categorizar, o sea, los voy a agrupar. Impactos económicos, impactos sociales, impactos familiares. ¿Qué es lo que van a hacer con los impactos? ¿Qué es lo que quieren hacer? Digamos que en función de la lógica que imprime el objetivo general, que es comprender, profe, lo que queremos es que el relato del habitante de Betas, que no es un relato muy conocido, digamos, en el área urbana, que es la que moviliza sobre todo las marchas y demás, se haga, bueno, siendo redundante, que se conozca, ¿no, profe? Porque es que, claro, entonces todos optamos por apoyar la protección del páramo, en tanto nos provee de un recurso vital, pero no estamos teniendo en cuenta las implicaciones que esos procesos de delimitación han tenido con los habitantes de Betas. Entonces, lo que queremos con esa comprensión que nos señala el objetivo general es no sé qué palabra utilizar, o sea, que sea conocido, profe, Sí, que conocer. sí, Lo que quieres conocer es conocer, pues que la conocer. gente diga, ala, allá hay unos habitantes que están de alguna manera sufriendo las circunstancias políticas de la delimitación en su ámbito individual por las consecuencias económicas y sí, que esa voz se haga más Ok, sí, entonces tú conocida has dicho, vamos a definitivamente. conocer los impactos, pero los impactos tú algo has dicho, entonces individuales, yo los puedo dividir en lo que sea, individuales, familiares y sociales, o económicos, sociales, culturales, como quieras. Profe, Eso, yo Profe, tengo una, perdón. ¿sí? ah, no, Luisa y bueno, luego Geraldine. Laura. Ahora, Esto, profe, y por qué entonces, pues, según lo que hablaba Mario, no se podría poner entonces exponer, porque vamos a dar como a conocer a las demás personas. muy bien, también lo puedes poner, exponer, sí, o develar los impactos individuales, voy a inventar, familiares y sociales a causa de la delimitación del páramo de Santurbán. ¿Sí? profe, usted había puesto conocer, pero el verbo de arriba es describir. Pues en categorías más conocer que describir. Eso no tiene nada que ver, el orden no tiene nada que ver en los específicos. No, el orden, digamos, de la propuesta de análisis, no, pero digamos el orden sí en la secuencia. Entonces yo me imagino, por ejemplo, que para que uno no empieza identificando el impacto sin saber cuál es la experiencia. Lo que organizamos fue los temas. ¿Sí recuerdas, Geraldine?
Sí, profe, ya me queda claro. O Gracias. sea, es esto, ¿vale? Entonces, uno lo que se pregunta es en el orden, es con estos. ¿Qué va primero? ¿El impacto, la experiencia o la conservación? ¿Sí? Entonces, Profe, dime. ¿nos ayudarías con algo que es algo que también nos ha preocupado? Digamos, no queremos construir, digamos, una oda a la minería, sino que, o sea, queremos es que la gente, digamos, de alguna manera sepa que hay dos actores en este tema, ¿no? Que es el social y el ambiental. Pero, o sea, no queremos ni constituirnos en defensores de la minería en la medida en que, independientemente del nivel de extracción, constituye un daño a los recursos. O sea, porque es que era lo que nos decía la primera persona con la que está, el primer portero, ¿no? Con la persona que arrancamos el contacto en campo, y era que están cansados de que estos ejercicios académicos se constituyan en banderas casi de carácter político. Entonces, tenemos miedo de perder el tacto en la construcción del texto, en la construcción de las interpretaciones, de que no se nos vaya tampoco a entender como unos defensores del extractivismo. Entonces, nos gustaría que esa claridad se pudiera fundar también en los objetivos, pero no me Yo creo que en el encuentro objetivo no va, Mario. en el Porque en el planteamiento. objetivo, yo creo que eso lo que va es, digamos, en el relato que tú hagas y como investigador cuando hagas la interpretación. ¿Mm? Eso es algo que uno como investigador pues lo mantiene hasta el final. Ahora, cosa muy diferente es que tú quieras, tu general no sea comprender esa tensión, sino sea desde esa perspectiva, sino sea compararlas, ¿sí? Las tensiones desde los diversos actores. Eso es otra Porque es que cosa. esa claridad tiene que instalarse en el discurso nuestro como Ajá, investigadores para cuando nosotros nos remitamos al campo y empecemos a contarles grosso modo a los individuos que van a ser parte de la toma de los relatos, qué es lo ajá. que buscamos. Porque si estos porteros que eran, digamos, de un nivel, bueno, el uno era un ingeniero y el otro, que no lo he contactado aún porque no hemos afinado más el tema, es un líder pequeño minero de la zona. Yo sé que ellos de entrada se van a cerrar la banda de que ya fueron, de que de alguna manera los timaron, porque sus relatos fueron manipulados en aras de una bandera política, ambiental o lo que sea. Entonces, esa es un poco la preocupación del grupo, de siempre ser muy, digamos, sí, la cautela que tiene que tener el discurso. Entonces, si en instancias como la de los objetivos se puede dejar por sentado que lo que buscamos Super para Mario, dar entonces claridad. esa es tu tarea, Sí, ¿vale? sí, sí, Mirar sí. si le puedes poner eso ahí. Yo creería que eso va en el manejo que tú le das al texto. Listo, Pero si lo profe. quieres poner, digamos que eso ya es el trabajo del equipo que se lo piense cómo lo van a exponer ahí, ¿vale? Listo, profe. Súper, bien. Ahora con la conservación. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que queremos saber de la conservación? ¿Qué conocen los campesinos sobre la conservación? ¿Cuáles han sido sus experiencias frente a la conservación? ¿Qué dice el grupo? ¿Qué dice el grupo de Laura, Mario y Erika? Erika, ¿qué dice? Erika está por ahí. La vi llegar tarde, pero la vi llegar. Ella llegó temprano, pero se ha estado cayendo porque ella no veía el paso ella no veía cuando usted compartía pantalla, no veía nada. Entonces ha estado entrando y saliendo por eso, profe. Ahí está conectada. Profe, a propósito de la conservación, ahí el rollo es que de todos modos los habitantes son muy conscientes de la condición, sí, del páramo como proveedor de un recurso vital, incluso en esa instancia de la anterior delimitación, que no los tomó en cuenta para nada y que los llevó a otras actividades económicas para su sustento, pues fue precisamente esa, la de guías, la de cuidadores del páramo, para los que alcanzaron a vincularse. Es decir, en la psiquis del habitante, ¿Sí? digamos que fue variando. Entonces, si el páramo le quitó la minería, entonces pues dijeron, no, nosotros conscientes somos de la importancia del páramo,
no nos tuvieron en cuenta, entonces nos vamos a acomodar, nos convertiremos en guías y en una suerte de guardabosques en el marco de unos programas que se dirigieron en las zonas también de Berlín y de Betas. Digamos que ellos son conscientes, pero pues están padeciéndola. Pero eso es lo que tú quieres mostrar. Entonces tú quieres conocer las percepciones que ellos tienen frente a la conservación. Entonces, miren, observen por favor que aquí se cumple todo el grupo la regla. Mis objetivos específicos tienen menor nivel de conocimiento que mi objetivo general. Y está manejando los conceptos que yo dije que iba a trabajar en un orden que para mí es lógico. ¿Sí? Vamos a mirar el otro. Entonces el otro nos dice conocer las repercusiones en la vida sexual. Entonces aquí habíamos puesto describirlas, explorar en las experiencias y describir en las relaciones erótico-afectivas. Entonces las experiencias personales sería el otro eje de trabajo que tenemos y las relaciones erótico-afectivas, el otro eje que tenemos. De ahí. Ahora, esperen, me voy a regresar un ratito. ¿Recuerdan que aquí le pusimos esto del proponiendo? Si yo le pongo un proponiendo acá, ¿qué debo hacer? Abrirme un otro objetivo, pero eso ya son un montón de objetivos. A mí me parece que con 3 en cualitativa es un montón. Ustedes ponen acá proponer, ¿sí? ¿Qué van a proponer? Recomendaciones para los procesos de intervención social que pretendan desarrollarse en zona de páramo. Perdón. Entonces, aquí con eso cumplo este de aquí que me puse en amarillo, ¿sí? Si ustedes le ponen acá un para qué, aquí desarrollan ese para qué, ¿vale? Pero si no, pues no estaría. Igual en el curso lo que vamos a pedir es un apartado de recomendaciones, nada más. Que si lo quieren, lo incluyen acá y si no, igual lo van a tener que hacer al final del trabajo. Entonces, aquí con este, ahí también cumplimos. Ahora vamos a hacer este. Dime. Es que, por ejemplo, los de arriba, que es lo de mi grupo, no sé, a mí me parece que, por ejemplo, eso de explorar en las experiencias personales era como muy raro. O sea, como, no sé, uno como explora, no sé, me parece como... Entonces, por ejemplo, yo estuve mirando mientras usted explicaba lo de Mario, y no sé si, por ejemplo, en el de las experiencias personales se puedan poner más como describir, o sea, como describir esas relaciones con uno mismo, como... Sí. Exponer. Entonces tú las pones de escribir, pero abajo le toca que le cambies el de escribir. Identificar las relaciones eróticas afectivas que ha tenido. ¿Será que solo las identificas? Pues, o sea, pues yo creo que en las conversaciones que tengamos con aquellas personas víctimas, pues uno puede ir identificando como esas relaciones que se han dado, ¿no? De pronto tú identificar las consecuencias, de pronto, ¿no? Pero a mí no me parece que uno, o sea, es que identificar las relaciones, es decir, Joana, que fue víctima de abuso sexual, tuvo 1, 2, 3 experiencias erótico-afectivas. Ahí las tienes identificadas. ¿Sí? O sea, sí, pero no es como identificar cuántas, sino, bueno, no sé. Pero calma, pues eso es algo que vas a ver con tu equipo. A mí lo que me interesa realmente de la sesión de ahora es que podamos entender la lógica del objetivo. Está muy bien que te lo pienses y que no le creas a la profe lo de explorar, lo de exponerlo. Eso está muy bien. ¿Yo qué creería, digamos? Pero ojo, porque eso lo piensas con tu equipo. Yo creería que uno lo que identifica son las consecuencias. Entonces, en Joana tuvo 3 relaciones erótico-afectivas. Vamos a mirar qué consecuencias tuvo en las relaciones a causa de la violencia sexual que vivió en su infancia. Entonces, no sé, que tiene dificultades de pronto para tener una relación sexual, ¿sí? Que evita tener una relación sexual o un encuentro erótico, que no le gusta cuando una persona toca demasiado su cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí de pronto estoy identificando algunas consecuencias. Entonces, no sé, esto Gabriela,
pues en realidad es algo que debes pensarte con tu equipo. Lo mismo que yo le decía ahorita a Mario, bueno, si usted quiere ponerle eso, pues súper, póngaselo, pero piénseselo, ¿cómo se lo va a poner? ¿Sí? Entonces lo mismo contigo, si tú dices, bueno, yo, ¿qué es lo que quiero identificar? Todo parte desde aquí, ojo, los que hicimos el trabajo acá en el curso, frente a todos, no se vayan creyendo que ya tienen todo armado. Ustedes se van y en realidad van a hacer el ejercicio de decir, bueno, si este es mi tema, ¿qué es lo que voy a observar? ¿Sí? Le quedó sonando que si eran necesidades, dijo, no, son los impactos, entonces ustedes lo van a ir delimitando. Lo mismo contigo, Gabriela. Tú dices, bueno, yo voy a identificar, de pronto tú dices, ¿no? Identificar no las consecuencias, sino las relaciones. A mí lo de identificar las relaciones me suena raro, ¿sí? No sé el resto del grupo qué dice. Sí, es que identificar las relaciones es como solo que hacen el identificar para mí, ¿no? Sí. Siento que no trasciende. ¿Qué dices, Gabriela? No sé, es que igual, pues, o sea, sí, claro, es algo que tengo que ver con Karen y Paula, pero no sé, es como complejo darle como un verbo, algo así, como, no sé, por ejemplo, si llegas a poner explorar, ¿cómo voy a explorar esas experiencias si son tan personales? No sé, pero gracias por las ideas. Pues es que tu tema es muy personal, en realidad, todo tu tema es muy personal. Si tú dices explorar, pues es un ejercicio de buscar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo les manifestaba a ti, a tu grupo en algún momento? En algún momento, que la dificultad acá está en realmente uno poder dar con un actor clave, que sea muy clave y que realmente quiera abrirse, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, yo fui víctima de abuso sexual, un ejemplo. Y si tú de entrada me vas a decir a mí cómo es mi sexualidad y no nos conocemos, va a ser muy difícil, ¿sí? Va a ser muy difícil, porque de entrada, pues uno no anda ventilando la sexualidad, sobre todo la sexualidad que se ha vuelto, que es un tabú, ¿no? Y sobre todo un acto de violencia que ha sido tan estigmatizado, ¿no? Sobre todo, digamos, yo he leído alguna literatura que dice que pues las mujeres solo hasta esta época empezaron a hablar lo que realmente les había ocurrido y a reconocerse que a más de una le había ocurrido una situación de esta, pero esto no es algo que la gente tienda a contarlo muchas veces. Entonces, tu trabajo de por sí es muy personal. Yo creo que es un trabajo que ustedes tienen que pensarse realmente cuál es el alcance, hasta dónde con la población que tienen pueden acceder a ese conocimiento, porque es un tema muy íntimo, el Pues, tuyo, el de pues los... nosotros lo tomamos porque porque tenemos las personas, ¿sí? Y las Súper. personas son ah, cercanas, por decirlo así, y se conocen, o sea, la historia ya se conoce, entonces sería como un volver a esa historia, como que nos la vuelvan a comentar, porque la historia de esa sexualidad y de ese hecho y de todo como tal de esa persona ya se conoce, o sea, porque sabemos que somos, o sea, que no sé cómo decirlo, no sé que sea fácil, sino que no es tan complejo llegar a conocer todo esto porque ya es a lo que nos habían contado, nos habían Tienen dicho. el acceso a la población, pero ojo, Gabriela, en las categorías que tú pusiste, estas que tienes acá para observar, en ninguna habla de los hechos. Mira que aquí uno está hablando, o sea, hasta este punto tú no vas a reconstruir qué le ocurrió a la persona, ¿sí? En este punto tú simplemente vas a hablar es después de eso qué fue lo que pasó. Entonces, si a ti te interesa saber cuál fue el hecho, entonces acá tienes que abrirle otro y aquí otro objetivo que hable de la experiencia del abuso sexual, ¿sí? ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron los actores? ¿Cómo fueron los hechos? Y luego de eso sí mirar las consecuencias. Pero según lo que entiendo, a ti no te interesa reconstruir los hechos, sino simplemente mirar el después Pues de. es que estábamos mirando, pues por ejemplo yo estaba mirando porque mucha de la teoría, pues como que muchas de esas consecuencias también dependen de quién haya sido, sí, de si es una Ah, persona cercana o es una persona que no conocían o de cuántas veces se dio el abuso, sí, si fue una persona que abusaron un día o fue una persona que abusaron por que el muchos abuso años. fue recurrente. Ajá. Exacto. Entonces Ah, eso depende, de eso depende mucho esa, como esas repercusiones en la vida sexual. bueno, o puede que tú digas, bueno, las experiencias personales, voy a entender ahí eso, ¿sí? Describe las experiencias del desarrollo de la vida sexual, cómo empezó, cómo fue el hecho, y ahí lo vas a incluir.
Puede que lo digas ahí o puede que digas, no, voy a abrirme una categoría nueva en donde voy a identificar o a describir el acto, la violencia sexual de la que fueron víctimas. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, profe, gracias. Bien, vale. Vamos a pasar entonces al siguiente. Entonces aquí tenemos el de las otras compañeras, el rol de la profesión frente al proceso de adopción. Entonces ellos van a hacer esto, estudiar, entonces solo pueden utilizar los morados que están aquí para arriba. Entonces ahora, podrían preguntarse, por ejemplo, vamos a atrever aquí a ponerlo, explorar en la cotidianidad de los trabajadores sociales, el desarrollo de los procesos de adopción. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla? Es lo que quiero mirar. Acá, entonces acá voy a darle, por ejemplo, identificar las acciones de los trabajadores sociales respecto a los procesos. No me crean todo, no salgan de aquí creyendo que ya tienen los objetivos, por favor, ustedes se van y los piensan. Y acá, por ejemplo, categorizar las dificultades que se presentan a los trabajadores sociales en los procesos de adopción. ¿Sí? Entonces así, ojo con eso. Profe, Dime. yo tengo una pregunta, digamos, no, digamos, si uno identifica dos como, o sea, dos temas después de como de descomponer la pregunta, ¿no importa o hay como, digamos, un mínimo, un máximo de... No, no importa, no importa. Yo creo que con 2 objetivos es más que suficiente. 2 específicos. Y 2 específicos es más que suficiente, ya es mucho trabajo. ¿Sí? Ah, bueno, profe. Sí, digamos, yo aquí estamos en el ejemplo, tal, pero pues, esto me parecen muchos objetivos, esto es un montón de objetivos. Cada objetivo hay que hacerle un desarrollo. O sea, son como 4 capítulos, es un montón. ¿Sí? Vale. Entonces digamos que, ojo, ahora todo el curso, atención, puede que este no sea su caso, pero esté muy atento y muy atenta, porque resulta que estos que yo señalaba acá con morado, que fue la forma como usted descompuso su tema, en los subtemas que va a observar, estos que tiene acá, deben aparecer en la descripción del problema. ¡Ojo! O sea, la descripción del problema, me voy a ir para acá. ¿Recuerdan? La descripción del problema, si yo iba a mirar, como por ejemplo en este que tengo acá, barreras y estrategias, recuerda, mire, conocer las experiencias de apropiación territorial de las personas con discapacidad. Entonces, apropiación territorial lo voy a mirar mediante barreras y mediante estrategias. Entonces, mi primer objetivo es identificar las barreras urbanas y en el segundo es describir las estrategias. Entonces, ahí ya los tengo, ¿sí? Mis 2 objetivos específicos. Si aquí a mí me aparece barreras y aquí me aparece estrategias, en la descripción de mi problema yo debí haber mencionado en alguna parte esto. ¿Sí? Entonces recuérdenlo, mírenlo acá. Mi descripción del problema partía de la estructura social, hablaba de la exclusión, de las consecuencias, de la apropiación territorial y mencionaba las barreras y las estrategias. Y luego sí empezaba a hablar de Colombia. Lo mismo ustedes. Entonces, por ejemplo, Mario entonces va a hablar del conflicto ambiental, de las tensiones socioambientales y en alguna parte debe decir que esas tensiones socioambientales generan impactos, ¿sí? Que depende de la experiencia particular de cada sujeto y que también de las percepciones que se tengan de la conservación. O sea, estos 3 elementos tienen que aparecerle en la descripción. O Gabriela dice, no, mire, yo voy a trabajar en la repercusión en la vida sexual. Entonces empezará su descripción del problema, voy a inventar, hablando de la sexualidad, hablando del abuso sexual y hablando de cómo ese abuso sexual influye o tiene repercusiones a nivel relacional y a nivel individual. En alguna parte tiene que decirlo en el fundamento. Ojo. Lo mismo las compañeras del rol. Se hablaron de la cotidianidad, de las acciones y de las dificultades. Cuando hablen arriba
del proceso de adopción y de la profesión del trabajo social, tienen que mencionar y la cotidianidad, las acciones y las dificultades, cómo van. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señora. Bien. Profe, a mí me quedó una duda. Digamos, si se habla un poco al respecto de esas categorías de la fundamentación, ¿no se convertiría como en una tarea y ya no iría en el objetivo? ¿O cómo es más o menos lo que tiene que ver respecto a las categorías de, en el ejemplo de las compañeras, de las condiciones, de lo que usted nos comentaba en esos tres objetivos, profe? Es que lo que yo entendí principalmente es que en la descripción del problema, digamos, esos tres conceptos tienen que mencionarse como tal Sí. y decir como en qué consiste. Según es, entonces, profe, eso teniendo en cuenta que ya hay una fundamentación al respecto, si yo tengo eso claro en el objetivo, ¿no sería como redundar al respecto? ¿O sería solo profundizar en esas categorías? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en tu objetivo, en mis objetivos no puede aparecer que yo iba a hablar de barreras y estrategias si en ningún lado del problema yo dije que iba a mirar estrategias y barreras. ¿Sí? Lo mismo, en mi objetivo no puede aparecer la atención socioambiental, la conservación y no sé qué más cosas si en alguna parte yo no hablé de eso. O sea, para poder ubicar un subtema en mis objetivos específicos, en la descripción yo debí trabajarlo. Esto que tenemos acá es lo que se conoce como la teoría sustantiva. Teoría general, teoría sustantiva. Los conceptos sobre los cuales voy a estudiar mi tema, lo que tienen acá. Digamos, este sería su teoría general, su marco sustantivo, ¿sí? Estas de acá. Lo mismo acá las compañeras, su teoría general, su teoría sustantiva. Lo mismo ellos, teoría general, teoría sustantiva. O sea, esto tiene que aparecer en algún lado en la descripción del problema, sobre todo en la parte de fundamentación, porque en los objetivos no me puede aparecer esto sin que yo antes lo haya, aquí no digo que a profundidad, uno al menos lo menciona. Entonces dice, mire, la apropiación se logra mediante las barreras y las estrategias, pero es que es lo que voy a observar. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Súper. Profe, Vale. yo tengo una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, pues nosotras, yo soy del grupo de Ingrid de la adopción. Nosotras quisimos como mirar el rol porque digamos que no se encuentra, digamos, en los textos que miramos no habla mucho de ese rol, sino se centra más en las dificultades administrativas y pues judiciales del proceso. Entonces, por eso nuestra pregunta se encaminó a ver desde esa perspectiva del trabajador social, cuáles son esas o esas acciones que hacen para enfrentar esas dificultades. Entonces, no sé qué tanto influye de que no hayan como tal acciones mencionadas en el planteamiento. O sea que tú no tienes que mencionarlas todas, ¿sí? Porque finalmente tú las vas a identificar. En la descripción del problema tú debes decir que, por ejemplo, el rol del trabajador social frente a un proceso de intervención va a depender de su cotidianidad, de las acciones que él despliegue en su cotidianidad y de las dificultades que se le presenten, ¿sí? ¿Me hago entender? No tienes, en la descripción del problema no se trata que tú digas si las acciones son estas y las dificultades, porque si no, no tiene ninguna gracia. Lo que vas a hacer es que vas a decir que tu tema está completamente relacionado, o sea, para poder saber del rol, yo tengo que hablar de cotidianidad, de acciones y de dificultades. ¿Sí? O sea que dentro de la descripción de problemas se podría decir que, digamos, que queremos mirar el rol del trabajador social y ver en su cotidianidad qué acciones despliega y con eso ya podríamos tener para poderlo nombrar en Sí. los objetivos específicos. Pero más allá de lo que quieres hacer, recuerda que esto va por lo general en el fundamento. Entonces, Sí, en el profesora, fundamento yo como me imagino que ligarlo. tú empiezas a hablar de la adopción, ¿sí? De la adopción y de la adopción cómo ella depende de la intervención profesional, me estoy inventando, ¿no? Y que sobre todo en esa intervención profesional, en la intervención profesional del trabajador social, ¿sí? Y esa intervención profesional del trabajador social, pues que ellos tienen un rol específico en ese proceso, acá hablas cuál es ese rol, ¿sí? Y luego de eso nos vas a decir que el rol del trabajador social va a depender en general, no estamos hablando del caso,
Va a depender de la cotidianidad, de las acciones que él viva, de las acciones que él desarrolle y de las dificultades que se le presenten, ¿sí? Y luego de eso, entonces tú vas a hablar, ahí sí empiezas a hablar de en Colombia el proceso de adopción, cómo es, en Colombia la intervención profesional, cómo es, ¿sí? En Colombia, ¿cuál es el rol del trabajador social en un equipo de esos terapéuticos, ¿sí? Y para el caso, si tú vas a trabajar en Santander, pues lo mismo, en Santander, y ahí sí pones tu pregunta de investigación. Lo que te quiero decir es que estos que aparecen aquí en los objetivos, no nos pueden aparecer si nosotros en la descripción al menos no hemos hablado en alguna partecita de ellos. ¿Sí me hice entender? Ivonne o Ingrid. Ingrid. Yo también entendí. Sí, profe, yo ya entiendo. No, pero no es de ti, es si yo me hice explicar bien. Sí, Sí, profe. ¿Sí? Bien. Pues Geraldine era la que había comenzado con la duda, entonces no sé. Ah, perdón, Geraldine, ¿sí me hice entender? Sí, profe, sí, señora, gracias. Listo, para todo el curso en general. Ojo porque esto viene en la evaluación. Yo les voy a mostrar un previo a la próxima clase, acuérdenme. Y se van a dar cuenta que, por ejemplo, en la evaluación, la persona pone objetivos y en la descripción del problema nunca mencionó eso. Entonces, ustedes tienen que corregirle y decirle, ¿sí? Entonces, de eso es lo que se trata. La descripción de su problema debe tener, ustedes hoy, ¿qué van a hacer? Van a hacer su pregunta, su objetivo general, sus objetivos específicos, y van a revisar que en la descripción de su problema hayan mencionado al menos las categorías. Estas son las categorías o ejes de análisis, o como lo dijo muy bien su compañera María Gabriela, son los subtemas sobre los cuales ustedes van a observar. ¿Cómo lo ven? Pues, profe, yo lo veo, o sea, como es la primera vez, es un poco complejo, como porque uno está acomodándose a cómo debe ir la construcción del texto. Pero pues principalmente me parece muy chévere porque eso es algo que pues a lo largo de los trabajos que pues, he realizado en los semestres anteriores, siempre me ha preocupado esa coherencia, ¿sí? De que, por ejemplo, en las investigaciones o en los trabajos, lo que yo ya mencionaba al principio, pues tenga esa misma linealidad, esa coherencia con lo que planteé. Entonces, pues aquí encuentro un poco de significado a lo que muchas veces me preguntaba de, ¿será que sí estoy como abordando el tema de la manera como lo planteo o no? Sí, vale, la verdad es que toda la investigación, aprovechando lo que acabas de mencionar, ella tiene una coherencia, ¿no? Entonces, le dicen a uno que si uno plantea muy bien el problema, pues todo de ahí para adelante le va bien, ¿no? Entonces, plantear el problema es hacer un ejercicio de fundamento y contexto. En ese fundamento, que es esto que teníamos acá arriba, esta parte de arriba, uno habla de su teoría general y de su teoría sustantiva. Con esta teoría sustantiva o con los subconceptos es que construye los objetivos específicos, ¿sí? Ahora, con base en esos objetivos es que uno formula, hace el desarrollo de su investigación, pero también formula su justificación. Vamos a pasar a hablar de ella, de la justificación. No sé si alguien tiene alguna duda de los objetivos, si tienen alguna pregunta, si quieren decir algo, cómo lo vieron. ¿No? No, profe. Bien. Entonces, miren, la relevancia o justificación es un texto que es escrito, que tiene aproximadamente, algunas personas logran hacerlo en 2 hojas, hoja y media, no habrá problema en eso. La cantidad no importa, lo que importa es que ella contenga unos elementos. La justificación debe hablarnos de estos 3 aspectos. ¿Cuál es el aporte teórico, metodológico y práctico que usted va a hacer en su investigación? En ocasiones nos habla de a quiénes beneficia, ¿sí? ¿A quiénes es que ella va a beneficiar? Si usted hace su problema, por ejemplo, su descripción del problema
o resuelve su problema de investigación, su proyecto de investigación sobre páramos, sobre la sexualidad, sobre la salud mental, la atención terapéutica, sobre el cambio climático, si usted hace eso, ¿eso a quién beneficia? Ojo con esto, porque a veces la mayoría dice esto contribuirá a mejorar, a cambiar la conciencia. Después yo, como ella se cruza con conclusiones, el evaluador le va a decir que hubo, cambió la conciencia, ¿hasta qué nivel de conciencia llegó? Entonces, ojo con lo que se compromete en ella. Y nosotros cuando estamos en formación, debemos ubicarle, esto es muy importante en formación, ¿sí? O sea, ¿qué hace diferente que eso lo estudie un trabajador social a que lo estudie un psicólogo, un antropólogo y demás? ¿Para qué lo hacemos en trabajo social? Entonces, ¿de qué se trata ese valor teórico, metodológico y práctico? Entonces ese punto se va a llamar justificación, creo que es el 1.4. Justificación. En esa justificación usted debe hablarnos de esas 4 dimensiones, es decir, cuál es su aporte teórico, cuál es su aporte metodológico y cuál es su aporte práctico. Y lo que estamos diciendo a nivel de formación, esas son las 4 cositas que debe tener. ¿Para qué? En trabajo social. ¿Para qué estudiar eso en trabajo social? Es un texto escrito, usted escoge qué va primero, qué va después. ¿A qué se refiere con el aporte teórico? Entonces usted toma su tema, usted dice, mire, mi tema es la adopción, los procesos de adopción. Entonces, ¿qué es lo que yo espero aportar a los procesos de adopción? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo espero aportar a los procesos? Ojo con lo que se compromete, ¿sí? Entonces va a aportar los lineamientos y después usted no hace los lineamientos, ¿vale? El aporte metodológico, este es en el que la mayoría de pronto tambalea un poco al inicio porque ustedes no han elegido su opción metodológica, pero digamos que ellas ya saben y para ellas, voy a inventar, ellas definieron que lo de ellas era una etnografía, ¿sí? Estoy inventando. Entonces ellos tienen que decir acá qué es lo que esperan, ¿sí? Como todavía no sabemos del ejercicio, por ahora vamos a poner qué esperan que les permita hacer su método con su problema, ¿sí? Entonces esperamos que desde la etnografía se pueda observar todo el proceso de adopción, las limitaciones, ¿sí? Que la observación participante, que los diarios de campo nos ayuden a observar el problema en todas sus dimensiones, en todas sus perspectivas. O no, voy a hacer una historia de vida. Entonces espero que a partir del relato del sujeto en su cotidianidad yo pueda dar cuenta de todos los procesos de adopción, como cuáles son las dificultades que se presentan. Es más enfocado hacia la opción metodológica. Puede que ella por ahora le quede un poquito floja porque usted todavía no tiene muy claro cuál es su aporte, no importa, pero por ahora trate al menos de ponerla, ¿sí? Y el aporte práctico, digamos, en el aporte práctico es mencionar cuáles son los beneficiarios, pero uno también debe buscar decir, adicional de los beneficiarios, es decir, ¿para qué de las categorías de análisis? O sea, ¿para qué la cotidianidad, para qué las acciones y para qué las dificultades? Es común justificar cada uno de los específicos. Entonces, ¿para qué estudiar el proceso de adopción desde la cotidianidad, las acciones y las dificultades? ¿Sí? Esta es la respuesta. Entonces usted va a tomar sus objetivos específicos y va a revisar, no, yo me propuse las relaciones y la experiencia personal, entonces ¿para qué hacerlo desde ahí? O, no, yo me propuse fue los impactos, la conservación y las experiencias, entonces ¿para qué hacer eso? ¿Sí? Eso es el aporte práctico. ¿Para qué observarlo desde estos ejercicios y a quiénes beneficia? Qué pena, se los voy a poner aquí así gigante, en mayúscula. Ojo con lo que se compromete. ¿Sí? No vaya a decir que va a cambiar las conciencias y el mundo y todo, porque si lo dice, súper, yo después lo voy a medir que en serio lo cumpla, ¿vale? Y ¿para qué, mis queridos pandeonos,
les voy a pedir el favor que sea un para qué pensado. Generalmente la gente le pone a uno porque el trabajo social está con, las palabras que les gustan son empoderamiento. Otra palabra que es un hit, sensibilización. Otra palabra que es un hit, derechos. Entonces la gente coge como esas palabras y con eso escribe un párrafo, ¿no? Ojo con eso, esa es la parte más pensada que quiero que hagan en esa justificación. O sea, todo debe ser muy pensadito, pero ahí no les puede salir el carretazo así, para el empoderamiento, la sensibilización, la garantía de los derechos de los pueblos, las comunidades más vulnerables. Punto. No, eso no. O sea, es un ejercicio en realidad de pensarse, no de poner y poner palabras que les suenen así súper bonitas, pero que no digan nada. Es un ejercicio de reflexionar. Todo esto va en un único texto escrito, ¿sí? En un único texto escrito, no por viñetas, sino es un texto continuo. Ahora, que para usted es más fácil empezar por el trabajo social, luego lo metodológico, luego, está bien, el orden que usted quiera, pero lo tiene que poner todo, ¿vale? Bien, entonces esa es la sesión. Vamos a dejar de compartir pantalla, vamos a